Saludos. En esta ocasión vamos a elaborar una aplicación que cumpla con los siguientes requisitos. La aplicación debe leer una temperatura inicial. Esta se da a través de un campo de texto. A través de una lista desplegable o combo box se deben seleccionar si son grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, esto refiriéndose a los grados ingresados inicialmente. En una segunda lista desplegable debe mostrar la unidad de temperatura al que desea ser convertido. De igual manera pueden ser Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La aplicación debe de presentar dos botones. Uno que se va a ser el encargado de convertir dicha temperatura y el otro para limpiar el formulario y dejarlo en sus valores iniciales. Bien, pasando a los diagramas de clases de StarUML, podemos ver que vamos a tener principalmente dos clases que van a interactuar. La primera va a ser la clase temperatura que estará en el paquete bis que será nuestro paquete de negocio. Esta clase temperatura tendrá, como pueden ver, tiene tres compartimientos. En este primer compartimiento se puede observar el nombre de la clase. Es temperatura porque pues va a ser, digamos que el objeto, entre comillas, que va a ser analizado por nosotros. Y pues como todo objeto, tiene unos atributos o características y esta va a ser la temperatura inicial que va a ser de tipo Double y tendrá visibilidad Private. De igual manera, acá tendremos nuestros métodos con los que calcularemos o convertiremos esa temperatura. Y como pueden ver, tenemos 9 métodos que retornará datos de tipo Double de visibilidad pública, que serán los encargados de convertir estas temperaturas según las opciones seleccionadas, según los requisitos establecidos anteriormente. Y al principio tendremos nuestros dos métodos constructores, que serán los encargados de inicializar todo lo que vamos a elaborar en el transcurso de este video. Como pueden ver, tenemos un constructor vacío y otro de tipo y otro con algunos parámetros. Este constructor lo que nos permitirá es crear, declarar desde un principio, una variable de tipo temp. Mentiras, esto no son variables, son los atributos que generamos inicialmente, en este caso, t inicial. De igual manera, es de rescatar que estos constructores con parámetros lo que nos permiten es dar un orden del uso que se darán a los atributos y que de igual manera se puedan ser invocados en cualquier momento por estos que son de tipo public. Bien, pasando a la segunda clase, vamos a tener que es nuestra clase vista, que es donde se almacenará nuestra interfaz. Y pues esta tendrá algunos métodos que si bien algunos no son elaborados por nosotros, sino son elaborados desde el momento que se genera el JFrame, estos son los que harán presencia en el software y que de igual manera serán usados por nosotros. En este caso tenemos init components, que será el que dará inicio de todo lo que se generó previamente en la interfaz del JFrame que hemos elaborado, sean etiquetas, campos de texto, el combo bots, en fin. Limpiar es una clase no sino un método que se elaborará con el fin de limpiar el formulario y que este sea el complemento del botón limpiar para que el formulario quede completamente limpio después de ser utilizado. Y tenemos acá dos métodos que son creados automáticamente por NetBeans, pero lo que hacen es, en este caso, el primero, que es JB calcular temperatura mouse clicker, lo que hace es establecer las acciones que se realizarán una vez se le dé clic al botón de calcular o convertir, sea el caso. Pasemos a convertir de una vez para
evitar confusiones. Bien, y tenemos el botón de el método jb_limpiar mouse clicked, que lo que hará es invocar el método limpiar que vamos a crear una vez estemos desarrollando el programa. Esto lo que permitirá es, como mencionamos anteriormente, limpiar todo el formulario solo con dar clic. Estos dos métodos, como se pueden observar, no tienen algún tipo de retorno, o sea que por ende no nos darán ningún valor al final, solo las instrucciones que se den desde el principio. Bien, pasando a NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto. Este tiene que ser de categoría Java y tiene que ser una Java Application. Damos Next. Esto lo llamaremos convertidor. Vamos a seleccionar la opción que dice usar carpeta dedicada para almacenar las bibliotecas. Esto lo dejamos habilitado, pero no vamos a dejar habilitada la de crear la clase principal, porque pues en estos momentos no la vamos a requerir. Bien, una vez creado nuestro convertidor, vamos a generar 3 paquetes de nuestra carpeta de source package. Entonces, el primero se va a llamar bis, como ya lo mencionamos en nuestro diagrama de clases. Va a haber otro llamado view. Y otro llamado test. Perdón, creo que lo está actando desde acá. Bien, ¿qué utilidad tendrán cada de estos paquetes? This será el paquete de negocios, que será donde se va a almacenar todo el código que va a suceder detrás de la interfaz que vamos a crear en el transcurso del video. En este paquete bis, todo este código no va a ser visible para el usuario, sino van a ser, digamos, actividades internas del programa. Y en el paquete view es donde se va a almacenar la interfaz de usuario que vamos a generar después. Y esta va a estar ligada al paquete bis. De igual manera, vamos a crear un paquete test que nos servirá para probar el paquete que generamos en el paquete, no, sino el código que se generó en el paquete bis. Esto con el fin de probar de una forma más sencilla que el código que estamos elaborando vaya a funcionar como lo estamos esperando. Entonces vamos a proceder a crear una Java class. Esta se va a llamar temperatura, tal como lo mencionamos en nuestro diagrama, y le damos enter. Bien, para empezar, acá tenemos que el nombre, una vez generado esto nos genera un código de forma automática. Acá se especifica en dónde está almacenado esta clase, que es en el package bis. Acá tenemos una parte del Javadoc. En esta parte del Javadoc, todo lo que comienza por arroba son tags que serán almacenados. ¿Cómo se diferencia un Javadoc de un comentario? Bien, los Javadoc comienzan por un slash y un doble asterisco, a diferencia de los comentarios que comienzan con un slash y simplemente un asterisco. El Javadoc lo que servirá es para proporcionar información de utilidad para el programador a la hora de realizar mantenimiento o alguna modificación al software en tiempo futuro. Bien, entonces en este caso lo que haremos es colocar nuestro correo electrónico para que pues les quede más fácil contactarnos. Bien, y acá proseguimos a la línea 12 donde se declara la clase de temperatura. Como se puede ver, esta es de visibilidad pública. Y bien, empezaremos a ingresar nuestro código. Como primer paso, lo primero que haremos será declarar los atributos que vamos a utilizar a lo largo del programa.
No, esta tiene que ser de tipo private. Esto, como se mencionó, para garantizar el principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos, que nos indica que los atributos creados no deben ser accesibles directamente por el usuario, sino que deben ser accesibles a través de los métodos que se van a ir ingresando posteriormente. Bien, ya declarado esto, vamos a crear nuestro primer método constructor. Este será temperatura. Se conoce que es un método constructor, en este caso porque primero se llama igual que la clase. Segundo, no da un tipo de retorno, pero tampoco, tiene estipulado un void en esta parte de acá. Bien, una vez creado este constructor vacío, procedemos a construir el siguiente constructor, que es el que contendrá los parámetros y nos indicará el orden en el que serán tomados los atributos. En este caso, pues no es algo relevante porque de igual manera solo vamos a utilizar un atributo que será utilizado por toda la aplicación. Entonces, en este caso, vamos a llamarlo Double y se llamará temp, que es el valor que le vamos a dar al atributo t inicial. Entonces, en este caso, abrimos llaves y con la línea this.t inicial le vamos a dar el valor temp, tal como está escrito acá. Es importante cerrar con punto y coma para que no se generen errores a la hora de escribir el código. Bien, una vez declarado esto, tenemos que declarar nuestros métodos get y set. En este caso solo necesitaremos un get y un set porque solo tenemos un atributo. Cada atributo debe tener un método get y set porque a través de estos es que tomarán los valores que se requerirán para que el programa pueda hacer los cálculos requeridos. Entonces, en este caso, eh, será public de tipo Double, get, acá se inicia en mayúsculas, t inicial, y acá abrimos y cerramos paréntesis. Y acá lo que haremos es que este método retornará el valor de t inicial. Bien, como mencionamos, por cada método get tiene que existir un método set. Entonces, este será public de tipo este no da algún tipo de retorno, debe ser de tipo void, y será set de igual manera, empezará con mayúscula acá, inicial, este será de tipo double, acá pondremos temp, puede ser cualquier valor que se le asigne, esto no es algo relevante, sin embargo, tiene que coincidir con el valor que se va a dar acá como retorno. Mentiras, acá no hay ningún tipo de retorno. Entonces acá solo se establece que este punto t inicial será igual a temp. Punto y coma. Bien. Ya una vez generados nuestros métodos get y set, se procede a la elaboración de los métodos que nos ayudarán a hacer los cálculos necesarios para convertir esas temperaturas. Entonces, este tendrá el tipo public, tendrá un datos de tipo double y se llamará convert c to c. Abrimos y cerramos paréntesis de igual manera. Como lo que se quiere acá es convertir de grados Celsius a grados Celsius, lo que hará este método es retornar el valor que se ingresó inicialmente. Entonces acá irá return this.t inicial. Bien. Haremos algo similar con los siguientes métodos.
Entonces en este caso ahora otro método llamado public, no mentiras, no será llamado, sino será de tipo public, de visibilidad public, de tipo double, y este se llamará converse to UF, o sea, de grados Celsius a grados Kelvin. A grados Kelvin es los grados Fahrenheit. Bien, una vez esto se ingresarán los parámetros. En este caso, dicen que la fórmula para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit es la temperatura en grados Celsius por 9 por 9 quintos, y esto sumándole 32 al final. Entonces, para esto crearemos una variable de tipo double que llamaremos Fahrenheit. Esta tomará el valor de T inicial, se multiplicará por 9 quintos y sumará 32. Bien. Como la finalidad de esta fórmula es retornar el valor calculado en esta variable, lo que haremos es que esta retorne el valor de Fahrenheit. Listo. Siguiendo los mismos pasos haremos con los demás atributos. De igual manera serán de visibilidad public, de tipo double y convert C to K. O sea, en este caso serán Kelvin. En este caso crearemos una variable de tipo double llamada Kelvin. Y como se dice en la fórmula, para convertir grados Celsius a grados Kelvin se debe tomar la temperatura inicial y se debe sumar 213.15. Entonces en este caso será T inicial más 273.15. Y de igual manera como en el método anterior, se busca que se retorne el valor de la variable Kelvin. Listo. Una vez creado esto, proseguimos con los métodos de los siguientes valores. Entonces, en este caso será tipo double, convert f to c, abrimos las llaves. Bien, de igual manera crearemos una variable de tipo Celsius. Y dice la fórmula que para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, se debe tomar la temperatura inicial, restarle 32, y este valor al restar se debe multiplicar por 5 novenos. Entonces en este caso será T inicial menos 32 y esto multiplicado por 5 novenos. Punto y coma para cerrar, y esto retornará el valor de Celsius. Listo, continuando con los demás, será public double convert f to f. Bien, como en el caso del primer método que construimos, este de igual manera tiene que retornar el valor inicial. Esto porque, pues, obviamente un grado Kelvin sigue siendo un grado Kelvin. Y bien, esto no se creará ninguna variable, sino que simplemente se retornará el valor ingresado inicialmente. Punto y coma. Seguimos el mismo procedimiento para convertir de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Pues public double convert f to k. Abrimos llaves y se dice que la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a Kelvin es la temperatura inicial restándole 32 y este valor multiplicado por 5 novenos y adicionándole 273.15. Entonces en este caso se creará otra variable Kelvin. No es relevante que tengan el mismo nombre tanto en este método como en este otro, porque estas variables solo serán utilizadas en el interior de estos métodos. Para lo único que serán utilizadas al final es para que nos dé el valor en nuestra interfaz.
Entonces se dice que es Kelvin, mentiras, tiene que ir acá declarado que es de tipo Tauro, es igual a la temperatura inicial menos 32 por 5 novenos más 273.15. Y bien, este método retornará el valor de Kelvin. Bien, ahora procedemos con los métodos que convertirán de grados, bueno, mentiras, ¿no? De Kelvin a grados Celsius, Fahrenheit y que de igual manera muestra el mismo valor de Kelvin. De recordar que en el caso de Kelvin desde hace un tiempo ya no se menciona como grados Kelvin, sino simplemente como Kelvin. Entonces, entonces serán otros métodos de tipo Dowell. Se llamará Convert K to C. Entonces se dice que para convertir de Kelvin a grados Celsius, la fórmula es la temperatura inicial menos 273.15, que es lo inverso a las primeras fórmulas que se elaboraron. De igual manera, esto retornará el valor de Celsius. Hacemos lo mismo con de Kelvin a Fahrenheit. Dowell convert K to F. Le damos una variable llamada Fahrenheit. Y esta es la temperatura inicial, menos 273.15, multiplicado por 9 quintos y sumando 32. Entonces, esto será T inicial menos 273.15 por 9 quintos más 32. De igual manera, esto retornará el valor de Fahrenheit. Y por último, será el método que convertirá de Kelvin a Kelvin, o sea que retornará el valor ingresado por el usuario y será convert K to K. Abrimos llaves y acá no se creará ninguna variable sino retorn this.t inicial, punto y coma y listo. Ya tenemos acá nuestra clase de negocio. Como se mencionó en los minutos iniciales del video, es importante la elaboración del Javadoc. Es por eso que complementando el código que ya hemos generado, vamos a agregar algunas líneas que serán parte de la documentación que servirá para posteriores modificaciones, mantenimiento, incluso de uso del software. Entonces en este caso, slash asterisco asterisco, y ya que escribiremos que esto es un constructor vacío. Vamos acá, slash asterisco asterisco, y esto será la temperatura inicial ingresada por el usuario. Bien, vamos a el método get, entonces será slash asterisco asterisco y retorna la temperatura inicial ingresada por el usuario. Bien, asterisco asterisco. Ahora empezaremos a hacer los Javadoc, bueno, los fragmentos de Javadoc de los métodos que hemos hecho para la
la conversión de estas unidades de temperatura. En este caso convierte de grados Celsius a grados Celsius. Podemos copiar esto para replicarlo en las demás. Sería asterisco, convierte de grados Celsius a grados Fahrenheit. Acá será igual. Convierte de grados Celsius a grados Kelvin. Convierte a grados Fahrenheit a grados Celsius. Convierte convierta de Kelvin a grados Celsius. De Kelvin a Fahrenheit. Y acá será convierte de Kelvin a Kelvin. ¿Qué podemos hacer ahora? Antes de crear nuestra interfaz, vamos a crear una clase de pruebas en nuestro paquete test. Esto lo que nos permitirá es que podamos probar de una forma más sencilla el código que hemos generado anteriormente, pero este no tendrá una interfaz gráfica como vamos a hacer al final del ejercicio. Entonces, esta clase se llamará test temperatura y daremos finish. Bien. Acá tenemos nuestra clase pública. Y acá lo que haremos es crear declarar a distanciar un objeto. Entonces será de tipo private, también de tipo static. Tomará el valor de temperatura, pero como no lo hemos importado, debemos hacerlo después de esta línea. Entonces lo que haremos es import del paquete dis de la clase temperatura. Listo. Ahora continuando, ya tenemos relacionado esto. Entonces este objeto se llamará o temperatura 1. Este será igual a new, indicando que será un nuevo objeto, temperatura. Lo ponemos sin valores, sin parámetros, perdón, porque no le hemos asignado ningún valor aún a los atributos creados en la clase de negocio. Creamos otro igual de tipo static, temperatura. Este se llamará o temperatura 2, de igual manera new temperatura. Acá lo que hará es darle valores al método temperatura que creamos en la clase de negocio. Entonces en este caso le pondremos acá 65.0. Es importante que en este caso se utilice 65.0 siempre que sea un decimal, porque la generamos de tipo double, o si no, Java lo que hará es interpretarlo como si fuera un entero.
Y acá solo declararemos el objeto, pero no lo instanciaremos aún. Bien, ¿esto con qué fin? Pues esto con el fin de demostrar que este objeto se puede instanciar desde, desde el método main. Entonces, este será public static void main string args y abrimos llaves. Entonces, acá lo que haremos es instanciar el objeto o temperatura número 3. Y le daremos el valor 32.7. Nos está mostrando un error. Ah, es que faltó la de acá. Nos está mostrando acá un error. Claro, es que era o temperatura 3. Perfecto. Acá lo que podemos hacer es darle un valor a temperatura inicial en, en el objeto o temperatura 1. Entonces en este caso será o temperatura 1.set e inicial. Acá nos pedirá un valor, que en este caso pondremos 35.7. Bien, una vez hecho esto, podemos utilizar nuestros ejemplos. Entonces en este caso lo que haremos es que imprima en pantalla. Pues en este caso será prim.ln y queremos que nos muestre un texto que diga la temperatura ingresada equivale a espacio. Ya después de esto concatenamos para que nos muestre el valor del objeto que deseamos. En este caso será o temperatura 3 y vamos a concatenar, mentiras, vamos a hacer que se utilice el método convert C to C. En este caso nos falta algo y es que queremos que esto concatene más grados Celsius, punto y coma. Bien, nos está mostrando que acá hay un error. Vamos a verificar qué es. Ah, claro, acá faltaba un punto. Sin embargo, nos sigue mostrando que hay un error. No puede encontrar el símbolo de la variable. Acá faltaba una n. La temperatura. Veamos. Ah, es que acá faltaron unos paréntesis. Bien. Ya nos muestra el bombillo amarillo, que es solo una sugerencia. Ahora acá haremos lo mismo con el objeto o temperatura 2. No es recomendable hacer esto de copiar y pegar porque se pueden replicar errores no deseados. Entonces, en este caso, lo que se buscaría es que se convierta de C a F. Y acá al final mostrará grados Fahrenheit. Vamos a hacer esto para replicar lo demás. Y acá tomará el valor de O temperatura 1 y convertirá simplemente a Kelvin. Podemos hacer el resto con los demás métodos. Replicamos otras 3 veces más. Bien. Entonces en este caso será F to C, F to F,
Acá vi un error y acá tenía que ser K. Será F to C, F to F y F to K. De igual manera acá será K to C, K to F y K to K. Perfecto. Acá lo que haremos es dar Shift F6 para que nos valide cómo nos quedó el resultado al final. Y bien, podemos ver que acá nos dio los 9 valores. Estos pueden ser verificados desde acá. Tenemos un convertidor de temperaturas. Entonces, en este caso podemos mostrar que es de 32.7, siguen siendo 32.7 grados Celsius. En este caso mostrará que es el valor de temperatura 2, que es 65 grados Celsius. Veamos acá qué sucede si los pasamos a Fahrenheit. Y efectivamente son 149 grados. Haremos lo mismo con el valor de temperatura 1, que en este caso es 35.7, y lo pasaremos a Kelvin. Según esto nos dice que es 308.84.999, lo que nos hará esta calculadora es aproximarlo a 85, que bueno, es prácticamente el mismo valor. Bien, ya comprobado esto, procedemos a crear nuestro formulario en el paquete view. Entonces en este caso daremos new y acá seleccionamos la opción de JFrame4. Este tendrá el mismo nombre de la clase de negocio. Y bien, acá lo que haremos es dar el formato que deseamos en la interfaz según los requisitos que se solicitaron. Entonces el primer requisito, bueno, por ahora lo primero que haremos es colocarle la etiqueta de título. Entonces en este caso diría ingrese la temperatura que se desea convertir. Podemos cambiar el tamaño desde acá, pongámosle que sea de tamaño 24, muy grande, 14, digamos 18. Bien, acá pondremos otra etiqueta, esta era ingrese mentiras, ya esto no es necesario, porque esto ya lo está indicando el título de acá. Lo que haremos acá es un cuadro de texto formateado, respetando las tres líneas de espacio, o dos o una. Lo que harán estas líneas es dar una alineación especial para que al momento de cambiar la ventana de la aplicación, estas posiciones no se vayan a ver afectadas de forma negativa. Entonces, ya tenemos en donde se va a ingresar el valor de nuestra temperatura inicial. Le daremos un tamaño, le dejémoslo de 91, está bien. Y bien, acá lo que haremos es colocar una lista desplegable. Esta se llama esta acá aparece como combo bots. Dejamos de 3 espacios y acá podemos editar los ítems que deseamos añadir en este caso. Entonces dice los requisitos que sean grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Esto los vamos a mostrar así: grado C, grado F y Kelvin al final. O como estamos colocando solo símbolos de símbolos, no sino anotaciones, coloquémosle solo la letra K. Acá colocamos otra etiqueta que nos indique que se va a convertir a cierta unidad, pues sea A. Y acá colocamos otro combo bots, que puede ser exactamente este mismo de acá.
Entonces oprimimos control flecha derecha y desplazaremos esto a la distancia requerida de la etiqueta A. Bien, dentro de los requisitos también se estableció que se requiere que el valor se muestre, entonces este valor se será mostrado acá, y también que habrán dos botones, uno llamado calcular o convertir. Cambiamos el nombre, le damos convertir, y control izquierda para crear el botón que nos limpiará el formulario. Bien, como se muestra acá están alineados, y pues estos botones tomarán la posición necesaria, así se cambia el tamaño de la ventana. Bien, ya elaborado esto, tenemos que darle ciertos valores a los elementos del formulario ya creados. Entonces, acá le daremos a change variable name y acá colocaremos tx temperatura inicial. Damos OK. Esto tendrá tx tipo temperatura y tx tipo temperatura F y este se llamará tx temperatura final. Estos botones también tendrán otros nombres en especial. Este se llamará JB convertir y este se llamará JB limpiar. Una vez creado este formulario, procedemos al apartado de código. Bien, vemos que todo este código lo generó NetBeans a la hora de establecer las ubicaciones y de estos elementos. Y bien, en este caso vamos a darle unas acciones al botón convertir. Entonces en este caso daremos clic derecho al botón convertir, vamos a Events, mouse clicked, y bien, como vemos no nos mostró lo que queríamos hacer, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento Events, mouse clicked, y en este caso sí ocurrió lo que estábamos esperando. Entonces en este caso vamos a necesitar una variable de tipo double porque los campos de texto trabajan con datos de tipo string y acá colocaremos temperatura inicial. Esta tendrá el valor del campo de texto en el que se ingresará la temperatura inicialmente. Entonces en este caso será double.parseToDouble. En este caso lo que hará es convertir un dato de tipo double de tipo string a tipo double. En este caso colocaremos tx temperatura inicial punto getText. Cerramos paréntesis y acá colocamos punto y coma. Bien, y acá en este caso necesitaremos dos variables de tipo entero que serán las que adoptarán el valor de las posiciones de los combo bots. Entonces en este caso tipo i de inicial, en este caso tomará el valor de tx tipo temperatura i punto get select index. En este caso tomará la posición de los elementos de esta lista desplegable según el orden que se han indicado. Este orden iniciará desde el elemento 0, que en este caso es grados Celsius. Bien, de vuelta al código, tenemos que crear una variable similar, pero en este caso para el otro combo bots.
Entonces en este caso tomará los valores de tipo, oprimimos control espacio para que nos aparezca de una forma más rápida, y acá tomará el valor de la posición del elemento del listado. Bien, acá lo que haremos es declarar a instanciar un objeto desde bis.temperatura. Este objeto se llamará oTemperatura. Verán, acá es cuando se empieza a instanciar, es decir, se le darán los valores para que éste pueda trabajar desde la clase de negocio. Entonces en este caso será bis.temperatura y en este caso tomará el valor de la variable temperatura inicial. Bien, esto cerrado de punto y coma, y acá lo que será hacer es una serie de condicionales. Pues en este caso lo que se pondrá es si tipo i es igual a 0, también tipo f es igual a 0, abrimos llave, lo que hará es darle el valor a temperatura final, punto setText o temperatura, y acá invocará el método que creamos en la clase de negocio, que será convertC to C, es decir, nos mostrará el valor inicial. Bien, ya hecho esto, acá nos está mostrando un error. Tipos incompatibles. Double no puede ser convertido to string. Acá se puede utilizar un truco que lo que hará es añadir una cadena de caracteres al hacer concatenado y dejar un espacio vacío. Es decir, este campo de acá de igual manera no se va a mostrar en ningún momento. Entonces en este caso será else if. Entonces en este caso se evaluará tipo i que sea igual a 0 y, perdón, acá falta un igual, tipo f sea igual a 1, es decir, que convierta de grados Celsius a grados Fahrenheit. Bien, una vez hecho esto, el valor que va a tomar será el valor que va a tomar de x temperatura final, punto setText, esto va en minúscula, minúscula, mayúscula, y acá tomará el valor de oTemperatura, punto, y acá nos muestra el listado de C to F. Listo. Una vez más acá colocamos else if, si el tipo i es igual a 0 y también tipo f es igual a 2, entonces en este caso x temperatura final, que será la etiqueta que creamos al final, en la parte inferior, adoptará el valor del método convertC to K. Seguimos repitiendo el mismo condicional. Acá nos está mostrando un error. Es que olvidamos hacer lo que hicimos en este caso. Es decir, concatenar y damos unos caracteres, un espacio vacío. En este caso más, comilla, comilla. Eso tiene que estar dentro del paréntesis, perdón. Bien. Acá repetimos el mismo paso, pero en este caso el valor que se evaluará es tipo i, pero igual a 1. Es decir, tomará el valor de Fahrenheit. Y también evalúe que si y solamente si se cumpla el condicional si ambos valores coinciden entre tipo igual a 1 y tipo f igual a 0. Es decir, convierta de Fahrenheit a Celsius. Entonces acá repetimos el mismo procedimiento. Acá podemos copiar esto y pegarlo.
X, temperatura final, entonces en este caso será convert F to C. Acá nos está mostrando un error. A ver, ¿qué nos muestra? Dice que se está operando mal para el operador binario. Y claro, es que acá falta un igual. Bien, continuamos. Otra vez else if. Es de aclarar que eso es hasta que se complete tipo I igual a 2 y tipo F igual a 2. Acá cometimos, dejen de verificar, 0, 0, 0, acá está, esto es 1 y este es 0. Es de convertir F to Celsius, perdón. En este caso es tipo 1, tipo igual a 1 y tipo F igual a 1. En este caso sí es 1. Y el parámetro será exactamente el mismo de acá. La diferencia que acá será F to F. Es decir, nos mostrará el valor de temperatura inicial. Repetimos el mismo paso. Tipo I igual a 1 y tipo F igual a 2. Entonces el código acá será igual. Y acá será F to K. Bien. Continuamos esto ya con los valores de conversión para convertir desde Kelvin a cualquier unidad de temperatura. En este caso será el CE tipo I igual a 2 y tipo F igual a 0. Abrimos llaves, lo mismo que realizamos, solo que desde acá será K to C. Repetimos acá el CEF tipo I igual a 2, tipo F igual a 1, llaves otra vez, acá será K to F y se repetirá la misma cadena, else if tipo I igual a 2 y tipo F igual a 2. Acá esta será la última, el último valor del condicional que será evaluado. En este caso, convertirá de Kelvin a Kelvin, o sea, nos mostrará el valor inicial que fue ingresado. Bien, una vez hecho esto, podemos comprobar que la interfaz ya está cumpliendo con algunos de los requisitos que hemos hecho. Como podemos ver, está mostrando los valores iniciales, esto se solucionará ahorita, y que este botón limpiar no está funcionando de forma correcta. Entonces en este caso podemos colocar 35 grados, convertir de Celsius a Celsius, serán 35 grados, de Celsius a Fahrenheit 95 y de Celsius a Kelvin 308.15. Lo mismo podemos hacer acá, serán 35 igual y Kelvin 274. Kelvin a Kelvin son 35. Acá tenemos un error que nos toca verificar qué está sucediendo. Y pasa cuando quiere convertir de grados Kelvin a grados Celsius. Como si estuviera tomando exactamente el mismo valor. Ah, no es cierto, ya está tomando el valor que debería dar. Bien. Una vez esto, vamos a crear el método que nos permitirá limpiar el formulario. En este caso, tendremos que crear el método llamado limpiar.
según lo que nos muestra el diagrama de clases. Antes de verificar para de hacerlo, dice que limpiar será de tipo private y no tendrá ningún retorno. Entonces en este caso será private void limpiar. Y bien, en este caso, x temperatura inicial punto set temps. Bien, ¿qué otra cosa tendremos que tocar un valor? Y este valor de J label, que en este caso es Tx temperatura final. Tx temperatura final punto set text, comilla, comilla, y listo. Como queremos que esto no se muestre al principio, acá invocaremos este método. Después del método initComponents, que lo que hará es que este método es iniciar todos los elementos del formulario. Esto está visible por acá. Veamos dónde está ubicado. Está ubicado en esto. Bueno, en este caso no lo quiere mostrar. Pero lo que hace esto es darle los valores a invocar, digamos, los elementos del formulario como unos tipos de atributos o variables, que son estos que están acá señalados. Bien, entonces en este caso, acá colocamos limpiar punto y coma, y esto lo haremos también para el botón de limpiar. Entonces en este caso será events, mouse clicker, no fue donde queríamos que fuera, repetimos el proceso, y mouse clicker. Bien, acá eliminamos esta línea, y acá se invocará el método tal cual como se hizo anteriormente. Con Alt Shift F lo que haremos es organizar el formato como se desea para que quede ordenado y sea más cómodo de visualizar. Entonces volvemos a invocar, a compilar el código para que sea ejecutado el formulario. Entonces en este caso 35, como se mostró, el formulario inició limpio. Tenemos que devolver, no tuvo ningún valor. Y cuando coloquemos 35, convertir, nos mostrará esto. Y acá, como podemos ver, esto limpiará los valores. Bien. Acá para que esto se vea un poco más estético, podemos agregar unos valores, unos cadenas de tipo string. Entonces en este caso sería la temperatura equivale a dos puntos, espacio, comilla. Y acá para aprovechar estas comillas que se colocaron, se puede colocar grados Celsius. Repetimos este mismo procedimiento. Acá nos está mostrando que hay un error. Veamos a ver. Dice que se espera un paréntesis de cierre. Ah, claro, es que acá faltó el más de concatenado. Bien. Hacemos lo mismo con los demás. En este caso dice que es grados Celsius a Fahrenheit. Entonces acá podemos copiar esta línea. Más. Y acá serán grados Fahrenheit. Repetimos el mismo proceso acá. Más. Y esto será en Kelvin. Igual acá. Más. Grados Celsius. Igual acá. Grados Fahrenheit. Acá falta el más. Y bien, acá lo mismo. Más. Y esto será Kelvin. Más grados Celsius más grados Fahrenheit más Kelvin.
Hacemos la prueba de nuevo. Esperemos a que termine de compilar. Y acá colocamos 35, mira la temperatura equivale a 35 grados Celsius. Se convierte en Fahrenheit y Kelvin. Lo mismo se hace con los demás, siguen siendo Kelvin, Fahrenheit, Celsius, acá Celsius, acá Fahrenheit y Kelvin. Espero que este video haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente video.